vamos a hablar sobre el tema de la hemodinámica, sobre el tema del flujo y el número de Reynolds. Específicamente vamos a hablar sobre la presión, la resistencia, sobre cómo va el sistema circulatorio respecto a las arterias, a las venas, a los capilares. Entonces, para eso nosotros vamos a ver ese tema, ¿sí? Entonces, como decía, vamos a comenzar con este bloque que es muy importante dentro de la fisiología cardiovascular, sobre todo hablando de la hemodinamia, porque nos sirve de base como para poder entender cómo en realidad está circulando la sangre, cómo se regula la presión arterial y por qué ocurren estas patologías como uno de ellos yo sé que ustedes conocen, como la hipertensión o también el shock, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una hemodinamia, no solamente vamos a estar hablando de repente, como ustedes conocen, de números o de fórmulas, ¿no? Vamos a estudiarlo exactamente cómo nuestro corazón, los vasos, cómo la sangre trabajan en conjunto para que pueda mantener la vida. Y vamos a ver exactamente los principios básicos del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Ok, a ver. Empezamos con la primera parte que habla sobre la hemodinamia. Exactamente vamos a hablar de la hemodinámica, que literalmente ustedes conocen por su teoría, que prácticamente significa como el movimiento de la sangre, ¿correcto? Entonces, ustedes saben que la palabra viene de hemo, sangre, y dinámica de la forma en el movimiento, ¿no? Entonces, recuerdo que les dije que lean su libro de Guyton y Hall, que es muy importante, porque este tema habla de por qué la circulación no es un proceso pasivo, sino vamos a ver que es un mecanismo que asegura que exactamente que todas las células reciban ya sea oxígeno, nutrientes, hormonas, ¿no? Y también que puedan sobre todo eliminar sus desechos metabólicos. Entonces vamos a ver que sin ese transporte constante en sí no existiría la homeostasis, ¿no? Y por ende, obviamente, la vida. Vamos a ver, para poder entenderlo mejor, vamos a pensar el sistema circulatorio. ¿Ok? Como un sistema hidráulico, que exactamente va a ser organizado por tres importantes elementos. Uno de ellos, para que pueda ser un sistema hidráulico, vamos a ver que el motor, ¿quién es el motor? El corazón, ¿correcto? Entonces, este va a actuar prácticamente como una bomba aspirante, ¿ya? Y no solamente impulsa la sangre hacia los tejidos, sino que también lo recibe y sobre todo prepara el retorno venoso, ¿ya? Ahora también vamos a ver otro elemento, porque les dije que son tres, el circuito. ¿Para qué nos sirve? Vamos a ver cómo los vasos sanguíneos exactamente se forman una red cerrada y sobre todo las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y venas se van a conectar cada tejido con el corazón. Y eso que nos asegura que haya una buena distribución, sobre todo cuando hablamos, ¿no?, de nuestro flujo sanguíneo. Ahora, hablamos del fluido. Vamos a ver cómo el fluido, vamos a ver exactamente en este tema la sangre, ¿ok? Que es el verdadero transportador. Y aquí es importante entender, vamos a ver que la sangre no se mueve por sí sola, sino gracias a un principio físico. ¿Cómo se llama? El gradiente de presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Para poder entenderlo. Que la sangre siempre fluye, ¿no? Desde una zona exactamente de mayor presión, ¿ok? Y va hacia una de menor presión, ¿ok? ¿Y cómo hace? Que el corazón en sí lo que va a hacer es generar una presión inicial, ¿no? Vamos a ver cómo son los vasos, en especialmente las arteriolas. Y lo que va a hacer las arteriolas van a regular tanto ese flujo y va a llegar a cada región. Entonces, es muy importante que puedan comprender el manejo, ¿sí? Entonces, acá entra un juego muy importante, así como la presión, también ingresa la resistencia vascular. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? La resistencia prácticamente va a ser como una fuerza que se opone al flujo. Entonces vamos a ver que exactamente de quién va a depender. De dos factores muy importantes, tanto el diámetro del vaso y tanto la viscosidad de la sangre. En sí, vamos a ver cómo la arteriola que se contrae va a generar como una mayor resistencia, por así decirlo, y lo que va a hacer es disminuir el flujo hacia un tejido, ¿no? En cambio, si nosotros nos ponemos a ver qué pasaría si se dilata, ¿no? Lo que va a hacer es bajar la resistencia y sobre todo el flujo va a aumentar. Entonces, para que puedan verlo así de esta manera y resumirlo, vamos a ver y vamos a aplicar sobre todo la ley de Ohm, que está aplicada a la circulación. Y vamos a ver exactamente el flujo sanguíneo que representa la Q. Vamos a ver que esto, el triangulito y la P,
representa la gradiente de presión, quiere decir la diferencia entre la presión de entrada y salida en ese segmento. Y la R, que nos indica que es la resistencia, ¿no? Entonces, el principio en sí es simple, vamos a verlo ya, pero es muy importante porque el flujo va a ser directamente proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Vamos a poner un ejemplo clínico para que puedan comprenderlo, ¿sí? No, un ejemplo clínico y algo cotidiano de la vida. Tú cuando haces ejercicios, a ver, ¿qué hacen tus músculos? Tus músculos requieren de mayor oxígeno y también de mayor nutriente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde van a manejar tus arteriolas. ¿Por qué? Porque van a irrigar a esos músculos y esa forma se van a vasodilatar. Entonces, vamos a ver que cuando se vasodilatan, ¿ok? ¿Qué está haciendo? Disminuye la resistencia. Como la presión arterial media se mantiene, el resultado, ¿cuál es el resultado final? Que haya un aumento notable de ¿quién? Del flujo sanguíneo. Entonces, ¿hacia dónde? Desde la musculatura activa. Entonces, ya hablé de la parte de los ejercicios, ¿no? Entonces, para que puedan comprenderlo, vamos a pensarlo como una hipertensión arterial. En esta enfermedad, lo que se eleva no solamente va a ser el gasto cardíaco, sino también la resistencia periférica total, ¿no? Esta enfermedad es producto en sí de que haya una vasoconstricción mantenida dependiendo de las arteriolas. Entonces, lo que va a obligar al corazón va a ser generar presiones que sean más altas para que pueda vencer esa resistencia. Y bueno, a lo largo de los años vamos a ver cómo va dañando vasos, cómo va dañando órganos, ¿no? Entonces, en resumen, para que puedan comprender el tema de la hemodinámica, es la base en sí, ¿no? Sobre todo para la fisiología cardiovascular, porque nos enseña cómo el corazón impulsa, los vasos se regulan y cómo la sangre influye, ¿no? Sobre todo gracias a un equilibrio que hay entre la presión y la resistencia, ¿no? ¿Y qué pasaría si exactamente ese equilibrio se altera? Van a aparecer muchas condiciones clínicas, como ya les hablé, la hipertensión, otros también puede ser el shock o incluso la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, eso es lo que quería explicar. Ahora, seguimos. Ahora, con el tema en sí el flujo sanguíneo, que también es otro tema importante, vamos a ver los principios hemodinámicos que lo van a regular. Antes de poder entrar a alguna fórmula o alguna propiedad física, vamos a entender exactamente algo muy importante, algo básico en sí, que como los dije, ¿no? Desde un principio, la sangre no se mueve por sí sola, necesita de un sistema organizado que sobre todo nos garantice que haya un desplazamiento continuo, ¿no? Y es muy eficiente, ¿no? Entonces, vamos a ver que este sistema lo conforma el corazón, los vasos sanguíneos, ¿quiénes más? Y vamos a ver exactamente que la sangre misma, ya, vamos a ver que está funcionando bajo estas leyes muy precisas que voy a mencionarlas en estos momentos. Entonces, ahora, con el libro, para que lo puedan familiarizarse, por así decirlo, y explicarlo de una forma más autodidacta, vamos a ver que según el libro, ¿no? Lo que nos comenta es que, vamos a ver, el flujo sanguíneo, ya, que está representado por la Q, ¿ok? Se define exactamente la cantidad de sangre que atraviesa un punto del sistema circulatorio, sobre todo en unidad de tiempo. Vamos a ver lo que usualmente lo vamos a medir en mililitros por minuto, ¿ya? Y vamos a ver si nosotros pensamos en sí, en todo nuestro organismo, el flujo total equivale al gasto cardíaco, que en un adulto en reposo, ¿cuánto sería? 5 litros por minuto, ¿correcto? Entonces, este valor vamos a ver que es muy importante porque nos indica que cada minuto del corazón está impulsando prácticamente todo el volumen sanguíneo de nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que nos garantiza? Que haya un buen transporte de oxígeno, de nutrientes, de hormonas y sobre todo la eliminación de desechos metabólicos. Entonces, vamos a ver que ahora también otra cosa importante del flujo, que en sí no se distribuye de manera uniforme en los tejidos. Vamos a ver cómo la sangre exactamente se, se redistribuye, por así decirlo, porque depende de necesidades metabólicas. Por ejemplo, tú estás en reposo, estás descansando, ¿ok? Gran parte del flujo lo que va a hacer es dirigirse al aparato digestivo y a tu hígado. Pero o sea, cuando tú haces ejercicios así, un ejercicio intenso, ¿no? Ocurre sobre todo una redistribución. La palabra redistribución nos sirve para ver cómo nuestros músculos activos reciben hasta 20 veces más el flujo que estás cuando estás descansando, ¿no? Entonces, mientras que otros órganos disminuyen
su perfusión, vamos a ver que en sí esto nos demuestra que la circulación es totalmente dinámica y responde sobre todo a la demanda de cada tejido que hay. Entonces, esa es en la parte fisiológica. En cuanto a la física, en sí hay dos formas muy importantes de poder expresar el flujo. La primera en sí es prácticamente hablando de que el flujo es igual al volumen, ¿no? Como nos indica, ¿no? El flujo es igual al volumen de sangre dividido por el tiempo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista hemodinámico, lo más relevante acá, lo más importante es la relación tanto entre la presión y tanto en la resistencia. Entonces, en su librito, cuando lo lean, van a ver que en sí nos va a recordar que el flujo está directamente relacionado, ¿ok? Con la gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia vascular. Eso es muy importante que se acuerden, ¿ok? Esto nos resume una fórmula muy importante de que todos nos debemos de grabar, ¿no? Como lo dije, en la resistencia, acá está. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto, ¿sí? Como la gradiente de presión aumenta, el flujo también aumenta, pero si la resistencia se incrementa, el flujo disminuye. Entonces, este principio explica gran parte de la fisiología y sobre todo de la clínica cardiovascular. Vamos a poner un ejemplo así, ¿no? Como lo dije anteriormente, un paciente ya hace ejercicios, sus arteriolas musculares. Recuerden, chicos, lo que va a hacer es se vasodilatan. ¿Y qué es lo que significa? Que la resistencia disminuye. Por lo tanto, hace que la presión arterial, ¿no? La presión arterial media no varía mucho en sí, pero acá lo que importa es que el flujo hacia los músculos aumenta excesivamente, por así decirlo, ¿no? Entonces, para que lo puedan comprender, un paciente con una hipertensión arterial crónica, vamos a ver que el problema inicial suele ser prácticamente cuando hay un aumento mantenido, sobre todo en la resistencia periférica total. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que las arteriolas, como los comenté, están más contraídas de lo normal y que obligan a tu corazón a generar presiones más altas para que pueda mantener tu flujo. Este es el principio físico, ¿no? Que nos explica por qué la hipertensión se va a asociar sobre todo a un daño vascular a largo plazo. Entonces, ahora sí, no sé si me dejé entender con el tema. Entonces, para poder comprender más sobre la hemodinámica, vamos a hablar sobre las propiedades de los fluidos de la hemodinámica. Entonces, acá vamos a ver que hay una distinción, sobre todo en fluidos ideales y reales. Vamos a ver que un fluido ideal, como lo pueden ver acá, ¿ok? Vamos a ver que es aquel que no solamente ofrece una resistencia en movimiento, ¿ok? Pero esto quiere decir que, o sea, el concepto acá importante, como pueden verlo, ¿ok? Y sobre todo en la teoría y en su práctica, vamos a ver que los fluidos reales ya ofrecen una resistencia, sobre todo por su viscosidad, ¿no? Vamos a ver cómo la sangre, ¿ok? A ver, para que puedan entenderlo, la sangre, o sea, es un fluido real, ¿correcto? Pero además no es algo que ustedes tienen que entender. La sangre es un fluido real, pero no es newtoniano. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Que su viscosidad no es constante, sino que varía, sobre todo dependiendo de la velocidad, ¿no? Del flujo. Y sobre todo del diámetro, del flujo. Del diámetro me refiero a los vasos sanguíneos, ¿no? El flujo y sobre todo el hematocrito. Entonces, si tú aumentas, ¿ok? Vamos a verlo acá. Si tú aumentas el hematocrito, vamos a ver que la sangre se vuelve más viscosa, ¿verdad? Y la resistencia, acá el flujo va creciendo. Y acá entra un juego muy importante, un fenómeno, por así decirlo, que es interesante en la microcirculación y se llama, a ver si no sé, a ver, ¿cómo se llama? Acá está. El efecto Fars-Lindbeck tiene un nombre muy raro, la verdad, pero acá nos dice que en vasos muy pequeños, como los capilares, la viscosidad de la sangre disminuye. ¿Y qué hace? Que va a facilitar prácticamente el paso del sangre. Entonces, este mecanismo va a ser muy importante, sobre todo porque nos garantiza que los capilares pueden recibir flujo sin que se genere un gasto energético de forma excesiva. ¿Ok? Entonces, otro aspecto muy importante también en hemodinámica, hablamos la forma del flujo, ¿ya? Existen dos flujos muy importantes, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante, pero acá para poderles dar como un adelanto, vamos a ver que existen dos flujos, laminar y el turbulento.
El flujo laminar es el normal, sobre todo en condiciones fisiológicas. Acá la sangre lo que hace es mover en capas concéntricas con una máxima velocidad tanto del centro del vaso y una mínima en las paredes. Entonces vamos a ver que este flujo laminar es silencioso, es ordenado y eficiente. En cambio, cuando las condiciones se alteran, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si de repente aumentas mucho la velocidad del flujo, ¿no? Y acá se disminuye la viscosidad, sobre todo cuando hablamos de un paciente que tiene anemia, ¿ok? O de repente si existen algunas irregularidades, ¿no? En el vaso, como algunas placas ateroscleróticas, la enfermedad de aterosclerosis, y se produce acá un efecto de un flujo turbulento, ¿ok? Entonces, el flujo turbulento es más desordenado y acá va a requerir sobre todo de mayor energía para que pueda desplazarse. Y clínicamente hablando, vamos a ver que en sí es muy importante porque va a generar las vibraciones que son audibles ya como los soplos. Por eso cuando tú auscultas un soplo cardíaco o un soplo, ¿no? Con un estetoscopio, vamos a ver que en realidad lo que estás escuchando en realidad va a ser como un flujo turbulento, ¿no? Sobre todo en enfermedades de aterosclerosis. Entonces, quiero acá detenerme un momento en la resistencia vascular, porque este concepto es muy importante, ¿ok? Y vamos a ver que en sí, a ver, ¿dónde está? La resistencia vascular. No, exactamente es muy probable que sea el más determinante, sobre todo en el flujo, porque la resistencia depende de varios factores, como lo comenté, que es la viscosidad de la sangre, la longitud del vaso y sobre todo el radio del vaso. Entonces, aquí entra una famosa ley, que lo vamos a ver más adelante, que es la ley de Poiseuille, que sí nos recuerda cómo, vamos a ver, la resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que hay un mínimo en el diámetro del vaso y genera un cambio muy importante, sobre todo en la resistencia, ¿ya? Entonces, para que lo puedan ver, creo que ya lo vieron en su pasito en el pretest. Si el radio, ¿ok? Si tú ves ahora, vamos a ver el ejemplo, si el radio de un vaso, vamos a ver que prácticamente se reduce a la mitad, ¿qué es lo que hace? La resistencia aumenta 10 veces más. Entonces, por eso es que vamos a ver cómo las arteriolas, que son vasos pequeños, ¿no? De pequeño calibre prácticamente, y sobre todo de gran capacidad de vasodilatación o también de vasoconstricción, son consideradas ya como las principales reguladoras de la resistencia periférica. Y como consecuencia, ¿qué es lo que nos va a dar? Sobre todo vamos a ver cómo el flujo sanguíneo se encuentra presente y la presión arterial, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de integrar todo lo que he comentado, vamos a resumirlo de esta forma. El flujo depende ¿de qué? De la gradiente de la presión, de la resistencia vascular, de la viscosidad de la sangre y del radio de los vasos. La sangre, al ser como... Ay, perdón, chicos. Ok, sí, sí se puede ver. Ya, ok. Entonces, ¿cómo me queda? No, la sangre en sí, al ser un fluido no newtoniano, lo que va a hacer es adaptar su comportamiento a los cambios del diámetro y la velocidad. Y el flujo normal va a ser laminar, ¿correcto? Que puede hacerse turbulento en condiciones patológicas. Y vamos a ver que la regulación del flujo se da principalmente en las arteriolas, que lo que va a hacer es modular la resistencia periférica total. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes piensen en la aplicación clínica. Si tu paciente presenta, por ejemplo, la estenosis aórtica, que es una valvulopatía, ya, la velocidad de flujo a través de la válvula que está estrechada va a aumentarse y lo que va a provocar es volverse un flujo turbulento. ¿Y qué es lo que va a generar? Como dije, genera soplos sistólicos que son muy característicos. Si un paciente tiene anemia severa, ¿qué es lo que va a producir? Disminuye la viscosidad y lo que hace es facilita la turbulencia. Y explica acá, cuando, como dije, ¿no? Tú auscultas y escuchas los soplos en los pacientes, ¿no? O de repente, si tú tienes un paciente que es hipertenso, mantiene sus arteriolas contraídas y eso es lo que explica la sobrecarga crónica que hay en la presión, que lo que va a hacer es terminar dando daño, sobre todo al corazón, a los riñones y a los vasos cerebrales. Entonces, eso es lo que tienen que saber. Entonces, ¿qué es lo más importante, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que en sí determina el flujo sanguíneo en un vaso? ¿Hay voluntarios?
¿Qué es lo que en sí, o sea, la pregunta es, ¿qué es lo que más determina el flujo sanguíneo en un vaso? ¿No, chicos? Bueno, a ver, ya, para seguir con la clase en sí, la respuesta en sí va a ser muy clara. El gradiente de presión y la resistencia vascular, también siendo el radio del vaso, van a ser factores muy importantes de la resistencia. Entonces, si tú entiendes como base, vamos a poder sobre todo comprender la fisiología cardiovascular y también muchas enfermedades muy frecuentes, ¿no?, que se dan en la práctica clínica, ¿sí? Entonces, seguimos. Chicos, traten de participar, ¿sí? Por favor. Entonces, ahora vamos con los tipos de flujo sanguíneo en la hemodinamia. Ahora, nos centramos exactamente en ese tema, vamos a comprender la diferencia tanto entre el flujo laminar y el flujo turbulento, ¿no? Que es muy importante porque nos explica tanto el funcionamiento normal como la circulación, como muchas alteraciones que a ver, vamos a diagnosticar más adelante en la clínica, ¿sí? Entonces, empecemos con lo más básico, que exactamente qué es el flujo laminar, ¿no? El flujo laminar es un tipo de flujo normal, fisiológico, que ocurre en la mayoría de los vasos sanguíneos y vamos a ver que se da en condiciones de reposo. ¿Por qué se llama laminar? Porque la sangre acá se mueve en capas concéntricas o láminas ¿cómo se llama? Coaxiales. Acá lo voy a resaltar, ¿sí? Capas concéntricas y láminas coaxiales. Y vamos a ver que cada una se desliza sobre la otra de una forma ordenada, ¿no? A ver, para poder resaltar una forma ordenada, unidireccional, ¿no? Y constante, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no va a haber choques, no va a haber desorganización y sobre todo hay un avance suave de la sangre. Entonces, para que pueda detallar algo más importante en sí, el perfil de la velocidad en el flujo laminar no es uniforme. En realidad, vamos a ver que tiene una forma parabólica. ¿Y qué significa esto? Que en la pared del vaso la velocidad es prácticamente cero porque las células sanguíneas recuerden que están en contacto con el endotelio y va a haber fricción. Entonces, a medida que nosotros vamos a ver cómo se acerca al centro del vaso, ¿no? La velocidad va aumentando de forma progresiva. Entonces, esto va a hacer que alcance su máximo punto en el eje central, ¿no? Y vamos a ver que este perfil parabólico explica por qué la sangre fluye de manera tan eficiente en las arterias y en las venas sanas. Sí, chicos, entonces vamos a ver que las características de un flujo laminar son muy claras. Eficiente, silencioso y constante. ¿Por qué dije silencioso? Porque no genera vibraciones, no hay ruidos audibles, a diferencia de un flujo turbulento, recuerden los soplos, y es eficiente porque no desperdicia sobre todo una energía en movimientos caóticos. Y desde el punto de vista físico, por así decirlo, vamos a ver el número de Reynolds, ¿no? Para poder predecir qué tipo de flujo va a haber en estos momentos. Entonces, vamos a verlo más adelante, ¿ok? Pero vamos a ver más o menos que el Reynolds lo que hace es depende mucho de la velocidad, el diámetro del vaso, la densidad y sobre todo la viscosidad de la sangre. ¿Y qué es lo que nos indica, no? De repente, si es que el flujo es laminar. ¿Cuándo? Si es que es menor a 2000. ¿No? Si es que es menor a 2000, vamos a ver que el flujo es laminar. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a ver que si es mayor a 3000 es turbulento. Si es que está entre 2000 a 3000 es un flujo de forma transicional que puede alternar entre lo laminar y turbulento. Entonces, a ver, para ver si están atentos, ¿cuál es el número de Reynolds que es muy característico en un flujo laminar? A ver, lo acabo de comentar hace un segundo, chicos, así que, a ver si están Menos, atentos. menos de 2000. Muchas gracias, sí. Entonces, sí, está muy bien. Ahora vamos a pasar al segundo tipo de flujo, ¿sí? El flujo turbulento. Este es un tipo de flujo ya desorganizado, caótico, que rompe prácticamente el perfil parabólico de un flujo laminar. Vamos a ver que aquí la sangre ya no avanza en unas capas ordenadas, sino que lo que va a hacer es irse en múltiples direcciones como remolinos y choques entre partículas. Por eso decimos que el flujo turbulento es menos eficiente y requiere de mayor energía para poder desplazarse. Entonces vamos a ver que según su libro, que ustedes normalmente yo creo que leen, ¿ah? Entonces hay varias causas que en sí favorecen la turbulencia y una de ellas es el aumento de la velocidad del flujo.
¿sí? Entonces vamos a ver cómo ocurre exactamente cuando la sangre atraviesa a una válvula estrecha, por ejemplo, cuando hablo de la estenosis aórtica, acuérdense de esa válvula que es muy importante, o también otra causa que son las obstrucciones en los vasos como las placas arterioscleróticas, que lo que va a hacer es alterar la superficie interna y lo que va a hacer es generar turbulencias locales. También vamos a encontrar bifurcaciones bruscas o de repente cambios en las direcciones de los vasos que van a predisponer a una turbulencia. Y algo muy interesante, la turbulencia lo que va a hacer, si aparece, puede aparecer no solamente por un exceso de velocidad o de repente irregularidades anatómicas que puedan haber, sino también va a aparecer por una disminución de la viscosidad sanguínea, que también es un dato muy importante, como ocurre sobre todo en pacientes que presentan anemia severa. Entonces, entonces, perdón, si hay menos glóbulos, glóbulos rojos, ¿ok? Lo que va a pasar es que tu sangre va a ser más aguada, ¿correcto? Entonces va a perder una cohesión y lo que va a hacer es volverse como más propensa a fluir de manera desorganizada, de una manera desordenada, un flujo turbulento, ¿sí? Entonces acuérdense, pacientes con anemia severa, ¿ok? Obstrucciones, por ejemplo, pacientes con aterosclerosis, con una insuficiencia cardíaca, cardiomiopatías, ¿no? Por ejemplo, o de repente pacientes que presentan una valvulopatía, como lo mencioné, que es la estenosis aórtica. Entonces, eso es lo que quiero comentar, ¿no? Entonces, seguimos, ¿sí? Las consecuencias de un flujo turbulento, como lo pueden ver acá, ya, la más evidente en sí es lo que se produce en vibraciones audibles, como lo dije, los famosos soplos cardíacos, ¿no? Como ocurren en las arterias. Y este es un dato clínico muy importante porque, como lo comenté, si tú auscultas un soplo, lo que no estás oyendo es, no estás oyendo las válvulas, ¿ok? Estás oyendo el paso turbulento de la sangre. Otra consecuencia de un flujo turbulento incrementa la resistencia. ¿Qué significa? Que el corazón tiene que trabajar más para poder mantener la perfusión. Quiere decir que no solo va a ser ineficiente, sino que también va a tener otro error, por así decirlo, sino que sobrecarga ya el sistema cardiovascular. Vamos a ver algunos ejemplos clínicos para que puedan entenderlo. Un paciente con estenosis aórtica, ¿ya? Esta valvulopatía que lo paro mencionando a cada rato. El flujo ya atraviesa la válvula que está estrechada. Se acelera tanto que se vuelve turbulento. Y lo que va a generar va a ser el soplo sistólico, que es muy típico de esta valvulopatía. Otro ejemplo, un paciente que presenta aneurisma o presenta bifurcaciones en las arterias. Las alteraciones van a ser geométricas del vaso y van a predisponer a una turbulencia local, ¿no? Y como mencionamos antes, un paciente con anemia severa, lo que hace es baja la viscosidad, ¿no? Y favorece la turbulencia y explica la ocultación y los soplos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que aprenderse, ¿sí? Entonces, vamos a ver si están atentos. ¿Por qué un paciente con anemia severa puede presentar soplos cardíacos a pesar de que no tenga un daño valvular? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Disminución de la viscosidad, flujo turbulento. Muchas gracias. Sí, es correcto. Entonces, y espero que sí se hayan aprendido de esa parte, ¿sí? Entonces vamos a ver con la eficiencia de este sistema circulatorio que va a depender en gran medida del flujo, ya sea laminar, turbulento. Entonces, mientras que el flujo se mantenga laminar, el transporte de sangre va a ser rápido, va a ser silencioso y sobre todo va a ser energéticamente no, sano, ¿ok? Pero cuando se rompe, esta condición ya aparece turbulencia, ¿no? Entonces, el sistema circulatorio se vuelve menos eficiente, aumenta la resistencia y se incrementa el trabajo cardíaco. Por eso, tanto en la fisiología como en la patología, entender qué factores determinan si el flujo es laminar o turbulento, lo que va a hacer es permitir a nosotros explicar desde el gasto energético de nuestro corazón hasta la presencia de los soplos clínicos que puedan ser presentes en una auscultación. ¿Sí? Entonces, seguimos. Ahora vamos a ver el tema del número de Reynolds. Vamos a ver que en sí es un concepto que parece matemático, por así decirlo, pero que en realidad es muy importante sobre todo para entender la fisiología cardiovascular, ¿no? Y yo sé que en sí vamos a ver que hay muchos hallazgos clínicos, ¿ya? Y vamos a ver que este número es como un valor de forma adimensional. ¿Qué quiero decir?
que no tiene unidades, pero lo que nos permite es predecir si es que la sangre dentro de un vaso se mueve de manera ordenada o si es que se mueve, ¿no?, de una forma turbulenta. En pocas palabras, es la herramienta muy importante que vamos a utilizar para poder anticipar qué tipo de flujo sanguíneo se está presentando. Entonces, la fórmula de número Reynolds es la siguiente, ¿no? Densidad de la sangre por diámetro del vaso por velocidad del flujo dividido entre la viscosidad. ¿Sí? Entonces vamos a ver que la P es la densidad, la D es el diámetro, la V es la velocidad y la N es la viscosidad. Lo primero que yo quiero que entiendan es que este número integra variables hemodinámicas que en sí hay un solo valor. Y lo segundo es que cada uno de estos factores tiene un impacto de forma fisiológica o patológica que vamos a ir, ¿no?, viendo que está reflejado sobre todo en pacientes al futuro. ¿Sí? Entonces, para que puedan entender ese tema, los números Reynolds lo que va a interpretar de si es que es menor a 2000, es un flujo laminar, quiere decir que es un flujo ordenado en capas concéntricas con un perfil parabólico de velocidad que va a ser tanto eficiente y silencioso. Si es que tu número de Reynolds está entre 2000 y 3000, vamos a ver que entramos a una zona intermedia, ¿ok? Como lo dije, llamado como flujo transicional, donde tu flujo va a ser tan estable por momentos y por otros momentos va a ser turbulento. Si es que tu número de Reynolds es mayor de 3000, vamos a estar frente a un flujo turbulento y obviamente hablamos de algo desordenado, con remolinos, con pérdida de energía, que lo que va a generar en sí va a haber vibraciones audibles, ¿no? Como los soplos. Entonces, piensa ahora qué factores hacen ya que aumente el número de Reynolds. Estamos hablando del aumento de la turbulencia. Primero vamos a ver que hay exactamente la velocidad del flujo. O sea, a mayor velocidad va a haber una energía cinética más aumentada, vamos a decirlo así, y va a ser más probable de que pueda romper el orden laminar, ¿no? Del flujo laminar. Un ejemplo clásico, lo dije, la estenosis aórtica. Si es que la válvula está estrecha, la sangre tiene que pasar a gran velocidad a través ese pequeño orificio reducido. Y la consecuencia de esto es que haya una gran turbulencia, ¿no? Que nosotros lo escuchamos como un soplo. Entonces, otro ejemplo, si tú haces ejercicio de forma intensa, ¿qué es lo que hace tu gasto cardíaco? Aumenta. Aumenta tanto que la velocidad de la sangre en los que se va a dar en grandes vasos se dispara, ¿no? Y puede acercarse a valores de un número Reynolds turbulento, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que ver. Segundo factor que podría también aumentar exactamente el número de Reynolds es el diámetro del vaso. Los vasos de gran calibre, como la aorta, ¿ya? Lo que va a favorecer es la inestabilidad del flujo. Y si también existe un aneurisma, el aumento normal del diámetro lo que va a hacer es facilitar exactamente la turbulencia, ¿no? Que haya más turbulencia de forma localizada. Y el tercer factor es la densidad de la sangre. A mayor densidad, hay mayor inercia del fluido y vamos a ver que va a ser muy probable que haya un flujo turbulento. Y finalmente tenemos un factor que es muy interesante, que es la viscosidad. Acá es muy importante que tengan en claro que también podría ser inverso. Cuando la viscosidad disminuye, ok, el número de Reynolds va a aumentar, ¿sí? Pero acá vamos a ver que hay menos fricción interna que va a establecer tu flujo. Entonces vamos a verlo como lo dije, en anemia severa. La sangre es, a ver, en una anemia severa, la sangre es más fluida, pero va a ser menos viscosa. Y aunque las válvulas estén sanas, lo repito, vamos a auscultar los soplos, ¿sí? En la turbulencia. Entonces, ¿qué factores van a disminuirlos? A ver, vamos a verlo acá, ¿sí? ¿Qué factores pueden disminuir exactamente el flujo laminar? ¿Ok? La velocidad del flujo, si está baja, ¿ok? Por ejemplo, tú encuentras un paciente en reposo, un paciente con bradicardia, por así decirlo, ¿ya? La probabilidad de que la turbulencia baje es muy alto, ¿sí? Entonces, si también puede bajar el diámetro del vaso, sí. ¿Cómo ocurre? Por ejemplo, en arteriolas o capilares. Vamos a ver que el número de Reynolds se hace muy bajo. Tanto así que vamos a ver cómo los capilares prácticamente siempre van a ser menor a 1. Lo que acá nos quiere decir prácticamente es que el flujo acá va a ser inevitablemente laminar, ¿no? Si baja la densidad sanguínea, acá, como ocurre en una ¿cómo se llama? Hemodilución, que es
ya algo bajo, también vamos a ver cómo disminuye el número de Reynolds. Y por último, si aumenta la viscosidad de la sangre, vamos a ver cómo hay una mayor fricción, ¿ok? Entonces, un ejemplo clásico para que lo puedan entender es en una policitemia vera. Al aumentar el hematocrito, la sangre se vuelve más viscosa y vamos a ver cómo el número de Reynolds disminuye, lo cual vamos a ver que previene turbulencias, pero ¿a costo de qué? De que pueda aumentar la resistencia periférica y haya un mayor trabajo cardíaco. Entonces, eso es lo que también tienen que entender, ¿sí? Entonces, para que puedan verlo de repente en su examen, ¿no? La viscosidad alta evita la turbulencia, pero al mismo tiempo aumenta la resistencia vascular total. Y lo que predispone a un paciente es que tenga hipertensión, ¿no? Que haya mayor esfuerzo del corazón. Entonces, no todo lo que baja el número Reynolds es bueno en sí, en términos fisiológicos, ¿no? Y hablando clínicamente, ¿no? Y comentando estos fenómenos cotidianos como los soplos cardíacos valvulares, de repente una anemia severa, o de repente un paciente que hace ejercicio intenso, vamos a ver que en sí nos explica este número Reynolds su proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que saber, ¿sí? Y para poder cerrar, recuerden que los valores del número de Reynolds marcan la diferencia entre flujo laminar y turbulento. Y también qué factor que pueda aumentar y disminuir el número de Reynolds, ya prácticamente vamos a ver que podría ser la viscosidad, la que incrementa la resistencia periférica total y la que disminuye los números de Reynolds. ¿Sí? Entonces, de esta manera, vamos a ver que en sí este número de Reynolds no solamente va a ser una fórmula, es una herramienta muy importante. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre la viscosidad de la sangre. Primero vamos a ver exactamente, bueno, sobre todo pensar qué significa la palabra viscosidad. Cuando tú hablas de un líquido, vamos a ver que no todos fluyen de la misma facilidad. Tenemos el agua, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo fluye rápido, casi sin resistencia, pero si nosotros pensamos en una miel o de repente en aceite, vamos a notar que son muy espesas. ¿No? Que son más resistentes sobre todo al moverse, ¿no? Entonces, esa resistencia interna que tienen los líquidos al poder fluir o a deformarse es lo que se va a llamar como viscosidad. Entonces, la viscosidad, como se define en Guyton y Hall, es la resistencia interna que oponen los líquidos cuando las capas de fluido se deslizan unas sobre otras. Entonces, vamos a ver que matemáticamente hablando, ¿no? Sí, creo que todos conocen a Newton, que lo va a describir de una forma entre la relación como la tensión y la gradiente de la velocidad que se va a dar en capas, ¿no? Y sus unidades son de Pascal, ¿no? O también Opois. Vamos a ver que en fisiología cardiovascular lo usamos como en las comparaciones relativas. Por ejemplo, decimos que la sangre es aproximadamente de 4 a 5 veces más viscosa que el agua. Ahora, ¿qué valores tenemos que recordar? Que el agua a 37 grados tiene como una viscosidad de 0,01, ¿ok? El plasma es un poquito más viscoso. Ahora, vamos a ver que unas 1,5 veces al agua, vamos a ver que gracias a las proteínas plasmáticas se da así. Y la sangre completa, con un hematocrito alrededor del 45%, tiene una viscosidad de aproximadamente 0,045 pois. O sea, vamos a ver que es una de 4 o 5 veces más que el agua. Entonces, este dato es muy importante porque en sí nos va a ayudar, ¿no? Sobre todo a ver el tema de la viscosidad, ¿sí? Entonces, hay una pregunta. ¿Qué factores modifican esta viscosidad? Vamos a ver que el primero, ¿ok? Y quizás de repente es el más determinante, va a ser el hematocrito. Cuando aumenta el hematocrito, quiere decir cuando hay más glóbulos rojos en relación al plasma, la sangre se vuelve más espesa, se vuelve más viscosa. Y esto lo vamos a ver en una policitemia vera. Como lo dije, un paciente que tiene hematocritos muy altos, lo que va a hacer es tener una doble de la viscosidad normal, lo que tiene, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a identificar cómo la sangre en sí fluye con más dificultad. Pero acá lo que va a hacer también es aumentar la resistencia periférica y el corazón lo que va a tender es a trabajar más para poder mantener el gasto cardíaco. Por el contrario, cuando vemos un hematocrito bajo, vamos a ver en una anemia severa, ¿ok? Y en sí vamos a ver cómo la sangre se hace más fluida. La viscosidad
acá pues va a disminuir y el flujo va a ser más fácil. Pero ojo, chicos, no siempre es bueno porque en anemia grave, al bajar demasiado la viscosidad, aparecen flujos turbulentos. Y por eso es que vamos a ver en pacientes que pueden tener soplos cardíacos funcionales, ¿no? Aunque sí, vamos a ver que sus válvulas pueden estar sanas. Así que esa es una pregunta muy clásica, si es que de repente se viene en el examen. ¿Por qué un paciente anémico puede tener soplos funcionales? Justamente por la baja viscosidad que generan las turbulencias. Otro factor que es muy importante son las proteínas plasmáticas. Cuando aumenta, ¿ok? También aumenta la viscosidad. Un ejemplo clínico muy importante es el mieloma múltiple. Ahí tenemos la hiperglobulinemia y lo que va a hacer es generar este famoso síndrome de hiperviscosidad que va a llevar a problemas circulatorios y trombóticos. A ver, otro factor que también podría modificar la viscosidad, tenemos la rigidez eritrocitaria. Podemos saber que en sí eso también cuenta porque normalmente los glóbulos rojos son deformables, lo que permite atravesar los capilares, perdón, de formas diminutas, pero si pierden esa deformabilidad, como en la esferocitosis hereditaria o de repente en una anemia trepanocítica, donde hay células falciformes, vamos a ver que la viscosidad aumenta y el flujo se dificulta y sobre todo vamos a ver que favorece fenómenos o de repente una obstrucción microvascular. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo la temperatura también influye, ¿ya? Cuando la temperatura baja, la viscosidad sube. En hipotermia profunda, por ejemplo, o vamos a ver cómo la sangre se hace más espesa y va a disminuir el flujo periférico. Entonces, ¿qué efectos fisiológicos y clínicos tiene todo esto? Recordemos exactamente la ecuación de Ohm, la ley de Ohm en hemodinámica. El flujo es igual a la gradiente de presión que está dividido por la resistencia, recuerden eso. Y la resistencia vascular, ¿ok? Como dije, depende de tres factores que son muy importantes: el radio del vaso, la longitud del vaso y la viscosidad del fluido. Entonces, si tu viscosidad aumenta, la resistencia también aumenta y por lo tanto, para mantener el mismo flujo, el corazón necesita generar una mayor presión. Esto significa que va a haber mayor trabajo cardíaco, ¿no? Una mayor poscarga y con el tiempo lo que va a hacer es que el paciente tenga riesgo de hipertensión o también pueda sufrir una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces vamos a ver que exactamente en los capilares muy pequeños la viscosidad aparenta prácticamente, vamos a ver cómo la sangre disminuye. ¿Y por qué disminuye? Vamos a ver por qué. Porque los glóbulos rojos tienden como a alinearse en el centro del vaso y es así como van a dejar una capa de plasmas en los bordes, ¿no? Que va a facilitar el flujo. Entonces, gracias a este fenómeno, ¿ok? El intercambio capilar para realizarse de forma eficiente, ¿no? A pesar de que pueda haber la sangre y pueda tener un fluido muy viscoso en condiciones normales, entonces es muy importante ver cómo pasa ese intercambio, ¿sí? Si es eficiente o si no lo es. Entonces, eso es lo que quería comentar, ¿sí? Entonces recuerden, chicos, en anemia severa la viscosidad disminuye, el flujo aumenta. En la policitemia vera la viscosidad aumenta, la resistencia periférica sube y puede que también aparezca hipertensión o incluso riesgo de trombosis. En mieloma múltiple, ¿ok? La hiperglobulinemia produce este síndrome de hiperviscosidad. Y en hipotermia profunda vamos a ver cómo la viscosidad aumenta y el flujo periférico se reduce. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas preguntas. ¿Cuál es el factor más determinante de la viscosidad sanguínea? Recuerden, el hematocrito. ¿Por qué un paciente de repente viene con anemia, ¿no? Que puede presentar soplos cardíacos a pesar de no tener lesión valvular? También los expliqué. Y cómo en sí afecta el síndrome de hiperviscosidad mieloma múltiple al gasto cardíaco, que también lo expliqué. ¿Sí? Entonces, en conclusión, vamos a ver cómo la viscosidad sanguínea es un factor clave en la hemodinámica. ¿Ok? Porque en sí va a haber pequeñas variaciones que puedan alterar la resistencia vascular total, la carga del corazón y en última instancia la presión arterial. Por eso es que hay muchos pacientes que puedan presentar riesgo de hipertensión o insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, sí. Ok. Ok, chicos. Ahora, cuando hablamos del tema de la circulación,
También recuerda exactamente pensar que la sangre fluye gracias a la presión que va a ejercer nuestro corazón. Pero no solamente basta con que haya una presión, también es que haya una fuerza que se va a oponer a un movimiento de la sangre y esa fuerza, ¿no?, que acabo de mencionar, lo vamos a llamar resistencia vascular. En términos simples, podemos decir que es como un rozamiento interno que encuentra la sangre al desplazarse por los vasos sanguíneos. Esta resistencia transforma parte de la energía mecánica, tanto en calor, y lo que va a hacer es condicionar que sea de repente algo fácil o de repente difícil, ¿no? En la forma en cómo la sangre va a llegar hacia nuestros tejidos. ¿Ok? Seguimos. Ok, a ver un momento. Ya, seguimos entonces. Entonces, prácticamente, a ver, pausé porque me parecía raro que no se había puesto todas mis imágenes, pero ya, vamos a solucionarlo. Entonces, como había dicho, exactamente vamos a ver de qué depende la resistencia vascular y vamos a ver cómo el Guyton nos resume de esta forma, ¿ok? De varios factores. Y vamos a ver primero que la viscosidad de la sangre, ¿no? Es más espesa, más viscosa y les cuesta mucho desplazarse. Por lo tanto, la resistencia aumenta. Entonces, vamos a ver exactamente, exactamente la viscosidad, pero lo que yo quería hablar exactamente es cómo de repente hay un detalle muy importante en las anemias graves que disminuye la viscosidad, ¿ok? Sobre todo ahora hablamos de la longitud del vaso, acá está, que mientras más largo sea el vaso, por así decirlo, va a ser mayor la resistencia. Y esto nos resume prácticamente en condiciones fisiológicas que no cambian mucho, pero lo que sí es relevante es en situaciones como un crecimiento de un tumor, donde podría aparecerse una red vascular más extensa y sobre todo un aumento de la resistencia local, ¿no? De repente también tenemos al radio del vaso, que es muy importante porque acá entra el juego la ley de Posse-Will, que nos dice exactamente la resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio, y esto significa de que hay pequeñas variaciones en el calibre del vaso que pueden producir cambios enormes en la resistencia. Por ejemplo, si es que tú tienes una arteriola, se reduce a su radio a la mitad, la resistencia no se duplica ni se cuadruplica, aumenta 16 veces. Y esta es otra de las preguntas que podría venir también, no lo sé, pero es muy importante que sepan exactamente los factores en cuanto al efecto de la resistencia, ¿sí? Otro factor es el tono vascular, que depende del músculo liso de los vasos. Ese tono en sí va a estar modulado por el sistema nervioso autónomo, sobre todo por hormonas, por factores locales, y el simpático, a través de la noradrenalina, genera vasoconstricción y aumenta la resistencia periférica total. Vamos a ver que hay sustancias como la angiotensina 2 y la endotelina que son muy importantes, muy potentes vasoconstrictores, ¿no? En cambio, como el óxido nítrico y la prostaciclina o la bradiquinina son vasodilatadores, ¿no?, que van a reducir la resistencia, ¿sí? Entonces, algo que también tienen que ver exactamente cómo hay una organización, ¿no? Dependiendo de la resistencia de la circulación, vamos a ver la resistencia tanto en serie y en paralelo. Para que pueda resumirlo y entender, ¿no?, de una forma didáctica, en serie las resistencias se suman directamente y esto vamos a verlo cuando la sangre pasa secuencialmente, sobre todo por arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, ¿no? En orden. Y cada segmento añade una resistencia total. En paralelo, vamos a ver que es todo lo contrario. No, bueno, en sí vamos a ver cómo las resistencias no se suman directamente, sino que se suman sus inversos. ¿Qué significa esto? Que mientras más haya más vasos en paralelo, ¿no? Mientras que tengamos más vasos en forma paralela, menor va a ser la resistencia total. Y esto nos explica por qué el flujo en órganos va a ser más eficiente, sobre todo un ejemplo clínico, ¿no? Durante el embarazo, ¿no? Vamos a ver que cuando aparece la placenta, que actúa como un lecho vascular en paralelo, la resistencia vascular periférica total va a disminuir. Y por eso es que la presión arterial media de la madre tiende a bajar,
¿no? A pesar de que su gasto cardíaco esté aumentado. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué en el embarazo la presión arterial puede disminuir aunque aumente el gasto cardíaco? Recuerden, porque la placenta reduce la resistencia periférica total al estar en paralelo, ¿no? Entonces, ahora hablamos de la resistencia vascular periférica, que en sí vamos a ver cómo es la suma de todas las resistencias del sistema circulatorio y la mayor parte de esta resistencia sobre todo se localiza en las arteriolas musculares y por eso vamos a ver que esto se les llama como pasos de resistencia. Ahora, la resistencia vascular periférica está modulada principalmente, vamos a ver, por el sistema nervioso autónomo, no, perdón, sistema nervioso simpático, ok, perdón, lapsus, sistema nervioso simpático, y vamos a ver que cuando hay una activación simpática intensa, vamos a ver que se produce vasoconstricción y la resistencia aumenta. Esto es muy importante. Por ejemplo, si un paciente tiene un shock hemorrágico, el cuerpo lo que va a hacer es mantener la presión arterial, ¿no? Trata de mantenerla y genera una vasoconstricción arteriolar intensa, lo que va a hacer es elevar la resistencia vascular periférica y vamos a ver que durante un paciente, que no, otro, ¿no? Que hace ejercicio físico, las arteriolas que irrigan sobre todo el músculo esquelético activo se van a dilatar. La resistencia local se disminuye y lo que va a hacer el flujo aumentar, ¿no? Aunque en otros territorios digestivo, el sistema digestivo, se genera una vasoconstricción para poder redirigir la sangre hacia el músculo. Y esto nos lleva a una idea muy importante. La resistencia periférica no es homogénea, ¿no? En todo nuestro cuerpo, sino que se ajusta de forma regional según las necesidades metabólicas de cada tejido. Entonces, para que puedan verlo, ¿ok? Vamos a ver. Ok, para que puedan ver este cuadro, sobre todo en los mecanismos de control a corto plazo, vamos a ver que acá actúan mecanismos inmediatos y vamos a ver que el más rápido, como dije, es el control nervioso simpático. Recuerden que el sistema simpático mantiene un tono basal constante sobre las arteriolas y lo que significa exactamente es que cuando estás en reposo, nuestras arteriolas están en un estado parcial de contracción. Si ese tono basal desaparece, por ejemplo, hay una lesión medular alta, ¿no? Que interrumpe las fibras simpáticas, lo que va a hacer la presión arterial va a caer de una manera, de forma ya dramática. Entonces, además de eso, en el corto plazo, tienes los varoreceptores y los quimiorreceptores, como lo expliqué anteriormente en la clase pasada, que se encuentran situados en el seno carotídeo y en el arco aórtico. Lo que van a hacer es detectar los cambios en la presión y van a ajustar el tono simpático de forma inmediata. Entonces, ¿no? ¿Te acuerdas del ejemplo pasado? Si tú te levantas bruscamente de la cama, ¿qué hace tu presión en el cerebro? Tiende a caer y el reflejo varoreceptor activa la vasoconstricción arteriolar. ¿Para qué? Para que pueda mantener la perfusión. Entonces, ¿qué reflejo activa mediante exactamente de forma inmediata al ponerte de pie para evitar la hipotensión ortostática? Recuerda, es el reflejo varoreceptor. También en este corto plazo van a actuar los factores locales. Los tejidos liberan unos metabolitos como uno de ellos tenemos el potasio, a la adenosina, al hidrógeno y al dióxido de carbono que van a producir una vasodilatación. Este mecanismo es muy importante, sobre todo cuando tú haces ejercicios. ¿Por qué? Cuando tú haces ejercicio vas a ver exactamente que tu músculo está trabajando mucho, está poniéndose duro, acumula metabolitos y eso abre exactamente que las arteriolas locales puedan aumentar su flujo sanguíneo. Ahora, a mediano plazo, vamos a ver que acá ya no hablamos solo del sistema nervioso. Hablamos ya de hormonas, hablamos de una redistribución del flujo. Entonces, las principales hormonas vasoconstrictoras son la angiotensina 2 y la vasopresina. Ambas van a ser muy potentes. Tenemos a la angiotensina 2 que se activa en hemorragias, en una hipotensión ya prolongada y va a ayudar sobre todo a elevar la presión, ¿no? Al aumentar la resistencia. La vasopresina es liberada desde la hipófisis posterior y también lo que va a hacer es exactamente nos va a dar una vasoconstricción y retiene agua. Recuerden eso. Por otro lado, también existen hormonas vasodilatadoras, como lo comenté, el óxido nítrico y también existe el péptido natriurético auricular, el famoso ANP, ¿ok? Que relaja la musculatura vascular, ¿ok?
y son vasodilatadores, recuerden. Por ejemplo, si un paciente tiene una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Vas a ver que el organismo activa mucho la angiotensina 2 para que pueda mantener la presión arterial. Recuerda que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor. Mantiene la presión arterial a pesar de que hay un bajo gasto cardíaco. ¿Y qué es lo que genera? Que una resistencia vascular periférica esté elevada, pero sobre todo que se encuentre de una forma sostenida. ¿Ok? Entonces, si un paciente viene con una hemorragia aguda, ¿qué hormona es clave para poder sostener la presión arterial a mediano plazo? Tenemos la hormona, la angiotensina 2, vasoconstrictor. ¿Ok? Además, recuerda que en el mediano plazo también se ajusta una redistribución del flujo sanguíneo. Cuando tú haces ejercicios, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver cómo se produce una vasodilatación de los músculos, pero al mismo tiempo también se produce una vasoconstricción, ¿no? En el riñón, en el tubo digestivo. ¿Qué es lo que permite? Vamos a ver que permite priorizar los órganos activos en ese momento, ¿sí? Entonces, ahora, a largo plazo, se va a dar de días a semanas y vamos a ver que entramos a cambios ya estructurales, vamos a ver el control de la resistencia vascular periférica a largo plazo y está mediado sobre todo por otros fenómenos muy importantes, la angiogénesis y el remodelado vascular. Ahora, en condiciones de, por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión crónica, las arteriolas, acá vamos a ver cómo se vuelven más gruesas, se vuelven más rígidas y ese engrosamiento de la pared vascular aumenta la resistencia vascular periférica basal, ¿no? De una forma sostenida. Entonces, lo contrario vamos a ver en situaciones como un aumento crónico de la demanda, por ejemplo, en el embarazo. ¿Ok? Ocurre la angiogénesis, ¿ok? Este fenómeno que también lo comenté, es decir, una formación de nuevos vasos. ¿Y qué hace? Disminuye la resistencia vascular periférica de forma sistémica. Otro punto clave a largo plazo es el riñón. Ese es el órgano que también es muy importante. El riñón regula la presión arterial, ¿ok? ¿A través de qué? Del control del volumen de agua y de sodio. Principalmente vamos a ver que se da mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces vamos a ver cómo si hay exactamente el volumen de líquido extracelular acá va a aumentar. La resistencia vascular periférica y la presión se ajustan hacia arriba. Y si disminuye va a pasar todo lo contrario. Entonces, ¿qué órgano es muy importante para el control a largo plazo de la presión arterial y de la resistencia vascular periférica? Recuerden, es el riñón, ¿sí? Entonces, algo adicional que pueda aumentar acá, prácticamente vamos a ver exactamente que la resistencia vascular periférica es el determinante principal de la presión arterial diastólica. Ok, vamos a ver que no es constante, ¿por qué? Porque cambia con la postura, en la actividad física, en una temperatura alterada o de repente una influencia hormonal, alteración. Y también vamos a ver que la viscosidad sanguínea también influye, ¿no? Depende del hematocrito si es que aumenta, por ejemplo, en la policitemia vera, y vamos a ver cómo la resistencia vascular se eleva, ¿no? Y también la presión arterial se eleva, ¿ok? Entonces, según la ley de Poiseuille, vamos a ver qué variable afecta más a la resistencia vascular. Recuerden, chicos, es el radio del vaso, porque la resistencia es inversamente proporcional al radio a la cuarta potencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería comentar sobre el tema de las arteriolas. Vamos a ver que son como reguladores finos de la circulación y su control se organiza en tres escalas muy importantes, como lo mencioné. Corto plazo, sistema nervioso y factores locales; mediano plazo, hormonas y redistribución; y a largo plazo, donde tenemos prácticamente el remodelado y el control renal. Entonces, esto prácticamente nos permite ver, perdón, cómo nuestro cuerpo puede responder tanto a cambios inmediatos, ¿no? Como levantarse de la cama, hasta adaptarse a estados ya crónicos, por ejemplo, una hipertensión o de repente en un embarazo. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ya, seguimos con el tema. Entonces, ahora vamos a hablar del tema importante en fisiología, que es la hemodinamia. Cuando escuchas la palabra en sí suena como complicada, ¿no? Pero en realidad significa algo muy sencillo porque es el estudio de cómo se mueve la sangre a través de nuestro sistema circulatorio. Para entenderlo de una forma ya simple, vamos a imaginar el cuerpo como un sistema de tuberías, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo el corazón actúa como la bomba que impulsa. Vamos a ver los vasos sanguíneos, que son las tuberías, la sangre, que va a ser como el fluido que circula, y vamos a ver lo que hace que la sangre se mueva en una gradiente de presión.
¿Qué quiere decir? La diferencia de presiones que hay entre esos dos puntos mencionados, vamos a ver que a su vez este flujo se encuentra limitado. ¿Por qué? Por la resistencia que van a ofrecer estos vasos. Entonces, lo primero que debemos de grabarnos prácticamente es que la sangre siempre fluye desde un lugar de mayor presión hacia uno de menor presión. Esta diferencia de presiones, vamos a ver que es el motor de todo nuestro sistema. Por ejemplo, durante una sístole, la aorta que hace tiene presiones, ¿ok? De alrededor de 120 mililímetros de mercurio, mientras que en la aurícula derecha, ¿ok? Encontramos apenas 2 milímetros de mercurio. Esta diferencia es muy grande y es la que va a mantener sobre todo exactamente la sangre circulando continuamente desde el corazón hasta las venas cavas. Y aquí ya exactamente podemos hacer la primera aclaración. Lo que determina exactamente el sentido del flujo sanguíneo, que no va a ser la fuerza de contracción en sí misma, sino va a ser la gradiente de presión que existe entre un punto y otro del sistema. Entonces, ahora bien, aclarando este tema, entonces vamos a ver que el flujo no solamente depende de esa gradiente de presión, sino que también de la resistencia de los vasos que van a ejercer. Acá vamos a ver, ¿ok? La ley de Ohm que es aplicada a la circulación, ¿sí? Y exactamente nos dice el flujo que es igual a la gradiente de presión que está dividido entre la resistencia. Aquí vamos a ver que la resistencia aumenta, el flujo cae, ¿ok? Y si la resistencia disminuye, el flujo aumenta, ¿sí? Entonces, siempre cuando vamos a ver la gradiente de presión se mantenga constante, ¿ok? Recuerde. Entonces, esto explica, vamos a ver un ejemplo, ¿ok? En una hipertensión esencial. Hay un aumento crónico de la resistencia vascular periférica, ¿ok? Vamos a ver que para que la sangre siga circulando de una manera adecuada, vamos a ver cómo nuestro cuerpo está obligado a elevar la presión arterial. Entonces, si seguimos el recorrido de la sangre dentro del sistema, vamos a ver que las presiones van cambiando. En el ventrículo izquierdo, ¿ok? Y en la aorta, vamos a ver que tenemos la presión más alta, alrededor de 120, 80 milímetros de mercurio. En las arteriolas, vamos a ver exactamente que la presión cae de manera significativa, llegando a valores de 50 milímetros de mercurio. Y en las venas grandes, bajas, exactamente van a bajar más, ¿ok? La presión a unos 5 o 10 milímetros por mercurio. Y finalmente tenemos la aurícula derecha, ¿ok? La aurícula derecha, vamos a ver cómo llega a alcanzar a los 2 milímetros de mercurio. Y aquí hay un detalle muy importante para que puedan ver que la mayor caída de presión se produce en las arteriolas, ¿no? Porque son el sitio más importante, principal, sobre todo de la resistencia. Es por eso que nosotros cuando llamamos a los verdaderos reguladores de este flujo sanguíneo, ¿no? Ya que pequeños cambios en su diámetro van a modificar una enorme cantidad de sangre que van a llegar a los tejidos. Entonces, para poder comprender exactamente qué factores determinan la resistencia, vamos a necesitar la ley de Poisson. ¿Se acuerdan? Que esta ley, como dije, nos dice que el flujo va a depender directamente de la gradiente de presión y del radio del vaso elevado a la cuarta potencia e inversamente a la viscosidad de la sangre y a la longitud del vaso. Lo más importante para que puedan entender es el radio, ¿sí? Porque acá aparece la cuarta potencia. ¿Ok? Entonces, justamente acá tenemos otro concepto que podría ser también importante, como hablamos de las resistencias cuando están en paralelos en series, como les había explicado, y también sobre el tema de la viscosidad. ¿Ok? Entonces, acá vamos a ver exactamente la dirección del flujo, ¿ok? Que siempre fluye de zonas de mayor presión a menor presión. Entonces, vamos a ver que todo depende del gradiente de presión, ¿sí? Y también vamos a ver la fuerza impulsadora, por así decirlo, por un ejemplo de la estenosis aórtica, que se encuentra baja exactamente entre el ventrículo izquierdo y la aorta, ¿sí? Entonces, si una paciente tiene una caída súbita del gasto cardíaco por su resistencia vascular periférica, no cambia. Entonces, ¿qué sucede? Exactamente va a bajar, sí, baja, pero sobre todo, o sea, al decir que baja, disminuye. Y lo que va a hacer es causar la hipotensión.
¿Qué pasa si hay una viscosidad de la sangre y se reduce drásticamente a, estamos hablando de la anemia? ¿Qué sucede con la resistencia vascular periférica y la presión arterial? Recuerden, disminuyen ambas, ¿sí? Estamos hablando de que disminuye tanto la presión arterial y la resistencia vascular periférica, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero comentarle con el tema de la hemodinamia, ¿sí? A ver, ¿me permiten un minuto, por favor? Ok, seguimos. Entonces, en la ley de Poiseuille vamos a ver que exactamente, sí lo he explicado, pero algo que puedan entender es que los conceptos más importantes tenemos a la fórmula completa, ¿ok? También vamos a ver la dependencia del radio, ¿ok? Y la viscosidad, la longitud del vaso y la gradiente de presión. Si tienen alguna pregunta me la dicen y vamos a ver también algunas características, como dije, ¿no? Las arteriolas son el principal sitio de regulación. Los capilares tienen radios pequeños y vamos a ver que esta ley lo que hace es exactamente ver si los líquidos son neutonianos y si es que de repente el flujo es laminar o turbulento, ¿no? Y vamos a verlo de esta forma. Entonces, ya pasando a las preguntas, a ver si de repente alguien tiene alguna pregunta que hacerme. Mm, chicos, de repente hay algo que no entendieron. Ok, seguimos. Entonces, a ver. Vamos a empezar con las preguntas, chicos. Entonces, según la ley de Poiseuille, vamos a ver si es que el radio de una arteriola se reduce a la mitad. La resistencia vascular, ¿qué va a pasar? ¿Se duplica? ¿Se aumenta 4 veces? ¿Se aumenta 8 veces? ¿O cuántas veces se aumenta? A ver, ¿alguien? Mm, 16 veces. Sí, correcto. Entonces, acuérdense, chicos. Sí, está bien. La ley de Poiseuille establece exactamente la resistencia vascular, como dije, acuérdense, es inversamente proporcional a la cuarta potencia en radio de nuestro vaso. Entonces, lo que dije, eso significa prácticamente de que va a haber pequeños cambios en el radio que generan cambios enormes en la resistencia. ¿Ok? Entonces, si el radio se reduce a la mitad, vamos a ver cómo la resistencia aumenta a 16 veces. Esto es importante, chicos, porque como dije, en las arteriolas, al ser el principal sitio de regulación del radio vascular, son los mayores determinantes de la resistencia periférica total. Entonces, podría ser una pregunta, ¿no? Exactamente que va a haber el cambio aparente de un efecto masivo de la circulación, ¿no? Entonces, segunda pregunta, chicos, ¿cuál de los siguientes factores disminuye la resistencia vascular periférica total? Disminuye la resistencia vascular periférica total. Vamos a ver que existe, podría ser la vasoconstricción simpática, aumento de la viscosidad sanguínea, donde hablamos la policitemia, el hematocrit, o la disminución del radio de las arteriolas, o la aparición de la placenta durante el embarazo. A ver, ¿quién se anima? La de Harold. la placenta. Claro, claro, sí, está bien. A ver, Susana, Sebastián, Ximena, Rodrigo, Ariana, Antonio, Adriana, chicos, participen. ¿O quiere que lo llamen uno por uno? Ya, a ver, sí, es la aparición de la placenta durante el embarazo. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Se acuerdan? Se generan más vasos sanguíneos y eso hace que disminuyan. Ok, gracias. Entonces, sí, estás en todo lo cierto. Vamos a ver que en el embarazo, como dije, la placenta cómo actúa como un nuevo lecho vascular en paralelo, ¿ok? Que exactamente, vamos a ver, cuando se agregan resistencias en paralelo, quiere decir que la resistencia total disminuye porque acá se abren como unas rutas alternativas para que entre la sangre. Esto explica exactamente por qué muchas mujeres embarazadas van a presentar una disminución de la presión arterial media, a pesar de que su gasto cardíaco aumenta, ¿no? En cambio, acá podría haber de repente una vasoconstricción simpática que aumenta la resistencia, acá,
aumenta la resistencia, y la policitemia aumenta la viscosidad y por lo tanto aumenta la resistencia, ¿no? Vamos a ver que la disminución del radio aumenta drásticamente la resistencia. Este ejemplo prácticamente integra exactamente con la clínica del embarazo, ¿sí? Ahora, con la pregunta 3. En un shock hemorrágico, la respuesta compensatoria del organismo ¿y qué incluye? Una vasoconstricción arteriolar mediada por simpático que aumenta la resistencia periférica o disminución de la frecuencia cardíaca, aumento de la viscosidad sanguínea o la vasodilatación generalizada. A ver, Harold, Rodrigo, Sebastián, Susana, Ximena. A ¿Cuál ver, sería la chicos. letra C? No, perdón, La la vasoconstricción arterial vasoconstricción La B, mediada por arterial. simpático. la B, vasoconstricción arterial mediada por simpático que aumenta la resistencia vascular periférica. Sí, chicos. Sí. Sí, muy bien. Entonces, en el shock hemorrágico, la pérdida de volumen sanguíneo produce una caída ¿de qué? De la presión arterial. El sistema nervioso simpático se activa, ¿correcto? Entonces, al activarse, libera la noradrenalina. ¿Y qué es qué es lo que va a provocar, perdón? La vasoconstricción arterial de forma intensa. Y esto aumenta la resistencia periférica total. Y lo que va a hacer es mantener la presión arterial media para que pueda perfundir, sobre todo en los órganos vitales como tu cerebro y el corazón. Entonces, la vasodilatación generalizada en sí sería contraproducente. La bradicardia no ocurre, al contrario, suele haber taquicardia compensatoria, recuerden chicos, y la viscosidad sanguínea no aumenta inmediatamente en ese contexto. ¿Ok? Seguimos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es el principal sitio anatómico donde se localiza la mayor parte de la resistencia vascular periférica? Bueno, chicos, los que La no han C, participado. arteriolas. Arteriolas. Gracias, sí. Son conocidas como los vasos de resistencia, las arteriolas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tienen una gran capacidad de cambiar su radio mediante una contracción o una relajación del músculo liso. Entonces vamos a ver que hay una pequeña variación en su diámetro que producen cambios gigantes en la resistencia. Por ejemplo, tenemos a la ley de Poiseuille. Vamos a ver que también son el principal sitio de control del flujo hacia los capilares y de la presión arterial sistémica. En cambio, si hablamos de las arterias elásticas, como la aorta, estas van a funcionar más como amortiguadores de la presión, ¿no? Y si hablamos de las vénulas, contribuyen más que todo, o sea, contribuyen muy poco exactamente cuando hablamos de la resistencia periférica total. Ahora, la última pregunta. Un paciente que tiene anemia severa presenta soplos funcionales. ¿Cuál es la explicación más adecuada según el libro de Guyton y Hall? A ver si alguien se acuerda. Mm, ¿La B? La B, La B es la viscosidad disminuye, la resistencia disminuye y por lo tanto hay flujo turbulento. Sí, chicos, es correcto. Recuerden, en una anemia severa, lo estoy repitiendo, la disminución del hematocrito lo que hace es reducir la viscosidad de la sangre. Por lo tanto, si hay menor viscosidad, ¿qué significa? Que hay menor resistencia del flujo y por lo tanto hace que tu sangre circula con mayor velocidad, pero al aumentar la velocidad también aumenta el número de Reynolds, ¿no? Lo que favorece sobre todo la aparición de un flujo turbulento, ¿no? Entonces, esto genera los llamados soplos funcionales, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de soplos funcionales, hablamos de que son ruidos cardíacos audibles, ¿no? Cuando las válvulas cardíacas están anatómicamente normales, ¿sí? Entonces, para poder terminar, quiero que se lleven una idea muy clara sobre la hemodinamia, ¿ok? Sobre el flujo siempre va de mayor a menor presión y esa diferencia es el motor de la circulación, donde el flujo se regula con la resistencia y es el factor más determinante de esa resistencia es el radio de los vasos, especialmente en las arteriolas, que van a funcionar como grifos del sistema. Ahora, también recuerden la viscosidad y la longitud también influyen, pero a menor medida. Recuerden también que una mayor caída de exactamente de la presión cuando hablamos de las arteriolas
exactamente la disposición en paralelo o en serie, cambia totalmente la resistencia total. Y vamos a ver que el área transversal inmensa de estos capilares nos explica por qué en sí hay un lugar ideal para el intercambio tanto de nutrientes y de gases. A nivel regulador, chicos, recuerden que el cuerpo lo que hace es disponer mecanismos muy importantes, inmediatos, como les comenté, los reflejos para los receptores, la acción simpática, los mecanismos intermedios también, ¿no? Que son como las hormonas vasoactivas, los mecanismos a largo plazo como el remodelado vascular y el control renal. Entonces, en resumen, chicos, entender la hemodinamia no solamente es memorizar fórmulas, sino también es comprender cómo nuestro cuerpo ajusta constantemente el flujo, la presión para mantener la homeostasis. Entonces, ese conocimiento les va a servir mucho para que puedan interpretar, ¿no? Cada curva de presión, ¿no? Sobre todo con cada valor que hay en los laboratorios y cada caso clínico que de repente se pueda presentar en sus exámenes, ¿no? Como hipertensión, shock, insuficiencia cardíaca, de repente una adaptación, un ejercicio, ¿no? Intenso, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el Guyton lo resume de una forma mágica, ¿no? De que la circulación es un sistema dinámico, flexible y sobre todo perfectamente diseñado para poder sostener la vida, ¿no? Entonces, eso sería todo, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta?